Principios de la UNIDROIT y mi grupo está conformado por María Camila Martínez Becerra y Viviana Paola Acevedo Gamboa. El concepto, los principios de la UNIDROIT para los contratos comerciales internacionales representan una nueva aproximación al derecho de los negocios internacionales. También son un intento por remediar muchas de las deficiencias surgidas del derecho aplicable a tales negocios y al mismo tiempo adoptar soluciones que mejor se adapten a todas las necesidades del tráfico internacional. El origen, el Consejo Directivo de la UNIDROIT en su reunión de 1971 incluyó en la agenda de trabajo la preparación de un ensayo de unificación relativo a la parte general de los contratos. Sin embargo, no fue hasta 1980 cuando se creó el grupo de trabajo que se constituyó con representantes de diversas culturas y sistemas jurídicos del mundo. Representantes del llamado Civil Law, de Common Law y de los sistemas socialistas conformaron el comité de trabajo. Las labores terminaron en el año de 1994 con la publicación de los principios para los contratos comerciales internacionales. En el año 2001 se publicó la segunda versión de la traducción oficial al idioma español, realizada por el profesor Alejandro Garro. La estructura de los principios de la UNIDROIT están divididos en 7 capítulos que contienen en total 120 artículos desde su etapa de gestación hasta su conclusión mediante el cumplimiento o incumplimiento del mismo. Está dividido, por tanto, en un preámbulo que contiene el propósito de los principios, en el capítulo 1 que contiene las disposiciones generales, capítulo 2 que contiene la formación del contrato, el capítulo 3 que contiene la validez, el capítulo 4 que contiene la interpretación, el capítulo 5 el contenido, el capítulo 6 el cumplimiento y el capítulo 7 el incumplimiento. Además, también otros artículos que están acompañados de comentarios ilustrativos. El propósito de los principios de la UNIDROIT, anota María del Pilar Perales que uno de los propósitos que dio los redactores de los principios fue precisamente el de reducir las posibles incertidumbres en torno a una ley aplicable al contrato, unida a la idea de construir un cuerpo normativo independiente de la procedencia jurídica, económica o política de los contratantes. Su naturaleza jurídica, en el año de 1968, con ocasión a la celebración de los 40 años de la fundación de UNIDROIT, en la ciudad de Roma surgió la idea de crear un cuerpo normativo para todos los contratos comerciales internacionales, en el cual hizo expresa referencia a los Restatement of the Law de los Estados Unidos de América para reproducir una iniciativa similar en el ámbito internacional. Así parece más adecuada su equiparación con los conocidos como Restatements en los sistemas de tipo anglosajón o los sistemas del Common Law. Ámbito de aplicación. Conforme a lo dispuesto en el preámbulo, los principios son aplicables a todos los contratos mercantiles internacionales en aquellos eventos en los que las partes hayan acordado regular dichas relaciones contractuales conforme a estos, inclusive tratándose de contratos también nacionales. La mercantilidad del contrato, sin definir lo que se entiende por contrato, los principios delimitan el tipo de negocios jurídicos, dándole un sentido amplio a la expresión mercantilidad, que no se limita a la tradicional discusión sobre su naturaleza civil o mercantil, sino que más bien busca abarcar el mayor número de operaciones mercantiles posibles, de manera que, tal como se afirma, no encontramos objeción alguna para poder aplicar estas disposiciones a otro tipo de operaciones. Internacionalidad del contrato. Dentro de un contrato puede haber varios criterios que permitirán pensar en su carácter internacional, tales como la nacionalidad de las partes, la ubicación de los bienes objeto del contrato, el lugar de la celebración, el lugar de ejecución, entre otros. En torno a lo anterior, la ley regula los siguientes aspectos: la capacidad de las partes contratantes, los requisitos de la forma del contrato, la naturaleza y efectos del contrato y la ejecución del contrato. En el comentario del preámbulo se afirma que estos deben ser interpretados de la manera más amplia posible. El carácter internacional de los contratos mercantiles tiene una amplia connotación, ya que, tal como se afirma del preámbulo, únicamente se excluyen las relaciones contractuales ausentes de internacionalidad, es decir, cuando los elementos esenciales del contrato tengan una conexión con una sola nación. Aplicaciones jurisprudenciales. Funciones de los principios. Los principios de la UNIDROIT, al recoger principios de distintas culturas jurídicas y económicas, permiten el acceso a innovadoras soluciones que contribuirán a enriquecer y renovar nuestra jurisprudencia, pues por otra parte también son un paso adelante en la necesidad planteada de armonizar y unificar el derecho privado internacional como una respuesta jurídica al fenómeno económico de la integración.
Aplicación de los principios como ley del contrato basado en el principio de la autonomía de la voluntad. Las partes en un contrato pueden escoger a los principios como ley del contrato. En el contenido del preámbulo se recomienda que cuando las partes deseen adoptar los principios como el derecho aplicable a su contrato, es aconsejable combinar la adopción de los principios con un acuerdo de arbitraje. En este caso, los principios se aplicarán al contrato con exclusión de la ley nacional, siempre y cuando no intenten derogar las normas de carácter imperativo de cada país. Existen varios casos que han sido objeto de decisión en tribunales de arbitramiento sobre contratos en los cuales se han aplicado los principios como ley del contrato. Aplicación de los principios como lex mercatoria. Según lo dispuesto en el preámbulo de los principios que hemos citado anteriormente, estos pueden aplicarse como las partes hayan acordado que su contrato se rija por los principios generales del derecho, la lex mercatoria o expresiones semejantes. Sin embargo, entra en discusión su naturaleza, si en realidad los principios reflejan aquellas reglas superiores anteriores a todo derecho positivo o son un reflejo de la costumbre o de reglas, por lo que no todas sus disposiciones constituirán principios, sino solo alguna de ellas. Otras, en efecto, serán reglas sugeridas a las partes aplicables por un acuerdo expreso. En este sentido, se pronuncia María del Pilar Perales al decir que no creemos, por el contrario, que los mismos resulten aplicables o al menos no de la forma automática, cuando los contratantes hayan sometido su contrato a los principios generales del derecho. No obstante, ha de admitirse la posibilidad de que los principios se reconozcan como lex mercatoria por los operadores del comercio internacional, así como por los jueces nacionales y los árbitros. Aplicación de los principios para llenar vacíos de la Convención de Viena. Otro grupo de decisiones se han referido a la función de los principios como una forma de interpretar o llenar unos vacíos contenidos en convenciones internacionales. Por la pertinencia a la que llama por el hecho de ser objeto de este seminario, nos referimos de manera principal a la utilización de los principios de la UNIDROIT como forma de interpretar o llenar aquellas lagunas en la Convención de Viena sobre principalmente la compraventa internacional. Antes de relacionar algunos laudos que han fallado en esta dirección, es preciso señalar que en relación con la compraventa internacional, la Convención establece en su artículo 7.2 que las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente Convención, que no estén expresamente resueltas en ella, se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente Convención o a falta de tales principios de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado. Aplicación de los principios como modelo para la legislación a nivel nacional o internacional. Se ha señalado, además, cómo los legisladores nacionales e internacionales podrían encontrar una fuente de inspiración en los principios de UNIDROIT para la preparación de una nueva legislación, pues en la presentación a dichos principios, estos se convertirán en una fuente conveniente para los árbitros, especialmente cuando sean llamados a decidir como amigables componedores, conforme a los usos y costumbres del derecho internacional o a la lex mercatoria, recurrir a un grupo de reglas, las cuales son el resultado de una intensiva investigación y prolongadas deliberaciones. Lo anterior con el fin de demostrar de manera introductoria su importancia de aplicación en el desarrollo del derecho mercantil internacional. Aplicación de la lex mercatoria. Lex mercatoria, que se caracteriza por fundamentarse en los principios básicos del derecho, por recuperar para el derecho privado el inmenso poder creativo de la costumbre como fuente principal de ella, y por devolver al juez su papel de ser creador del derecho. Como definición tenemos que es un orden jurídico autónomo, independiente de los sistemas jurídicos nacionales, creado espontánea y paulatinamente por quienes se encuentran envueltos en relaciones económicas internacionales y consistente en usos y costumbres globales, precedentes arbitrales y principios como los del derecho contractual de UNIDROIT. La lex mercatoria resuelve las cuestiones propias del comercio internacional y su práctica ha dado lugar a un derecho de índole universal, aplicable a las relaciones mercantiles y que van a ser de esos usos o prácticas comunes de los comerciantes. Entre sus características esenciales podemos encontrar la autonomía, porque estos usos y prácticas del comercio surgen al margen del Estado. Es, por lo tanto, un derecho social de una clase emergente, ius mercatorum, vinculado a la actividad profesional de la misma. Otro rasgo característico es el origen privado, es decir, que la fuente de la misma no está en el derecho internacional o nacional, sino en la acción normativa que producen los particulares en esos usos y costumbres elaborados por la propia sociedad o por la comunidad internacional de comerciantes. Esta comunidad se apoya en corporaciones profesionales que diseñan un derecho corporativo y que
someten sus operaciones mercantiles a las condiciones generales, a los contratos tipo, pero también favorecen el empleo del arbitraje. Para Calvo y Carrascosa, existe una aceptación tradicional o moderada de la nueva lex mercatoria y una aceptación avanzada de la misma. En el primer supuesto, se concibe como un conjunto de usos, contratos tipo, reglas y asociaciones privadas que reglamentan algunos aspectos de la contratación internacional. En el segundo supuesto, encontramos que la lex mercatoria son prácticas creadas por los comerciantes internacionales, siendo un verdadero orden jurídico que compite con los derechos nacionales y que puede regular un contrato internacional de modo autónomo, sin el concurso del derecho estatal. Vamos a presentar el caso de la empresa Walking Johnson y el gobierno iraní, que celebraron un contrato por el cual la empresa Walking Johnson se obligaba a fabricar, ensamblar, probar y entregar equipos electrónicos de comunicación y a proporcionar los servicios relacionados con los mismos para el programa de la Fuerza Aérea Imperial iraní. La controversia se origina porque la empresa Walking Johnson vende a terceros los equipos encargados por el gobierno iraní. La justificación de la vendedora fue que el retardo en el pago del comprador le causó perjuicios y que por consiguiente la venta de las mercaderías a terceros la celebró con el fin de mitigar las pérdidas. El comprador se defiende alegando que el vendedor carecía de la facultad de disponer de los equipos, vendiéndoselos a un tercero, porque de acuerdo a la ley iraní, derecho de fondo aplicable, pues en este caso, la celebración del contrato transfiere el dominio. El conflicto entonces se versa sobre la ley de fondo aplicable y sobre si el vendedor afectado por el incumplimiento del comprador podía justificar su actuación, la venta de reemplazo de las mercaderías en la observancia de la carga de minimizar el daño. Hay que señalar que sí existe un contrato de compraventa internacional de mercaderías en el entendido que sus establecimientos de comercio se encontraban en diferentes estados. También que pues Estados Unidos de América es parte de la Convención de Viena de 1980 desde 1986. Sin embargo, Irán no es ni ha sido parte del convenio en mención. Pues es bueno traer a colación que la controversia que se está explicando se presentó en el año 1988. Bueno, conoció el Tribunal de Arbitramiento de la Cámara de Comercio Internacional, el cual acudió a la cláusula contractual que señalaba que la ley aplicable al contrato era tanto la iraní como la estadounidense, pero que en el caso de disparidad entre las leyes de los dos estados, primaría la iraní. Por ello, el tribunal decide comparar los dos ordenamientos jurídicos y ambos concuerdan en que se prohíbe la venta de cosa ajena. Es importante resaltar que la empresa vendedora es Walking Johnson y la parte compradora es el gobierno iraní. En estas circunstancias, Walking Johnson debía fabricar y posteriormente entregar al gobierno iraní los aparatos electrónicos referidos en el contrato. Sin embargo, esta entrega no se generó nunca, razón que tomó el tribunal para determinar que nunca se vendió cosa ajena, sino propia en el entendido que no se transfirió la propiedad de la mercadería al comprador. Bueno, el árbitro también nos permite introducir el derecho internacional de los contratos comerciales a través de la Convención de Viena de 1980, que, aunque no es de obligatoria procedencia debido a que la ley de fondo aplicable es la del Estado iraní, la trae con vista a hacer uso de la lex mercatoria. En este término de condiciones, el árbitro se basa en el artículo 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, con el objetivo de confirmar que respalda a la parte vendedora, manifestando que en este caso la parte compradora no atendió todo lo necesario para reducir el incumplimiento, pese a que se desatendió la transacción sin evitar que existieran mayores pérdidas. Como resultado de este laudo, se tiene que el principal papel de desempeñar por la lex mercatoria en tiempos contemporáneos sería el de solucionar de forma práctica los conflictos que surgen
en el comercio internacional a través de su aplicación por legislaciones internas, como en este caso Irán, con el fin de permitir un orden transnacional justo para la solución de problemas surgidos de las necesidades del comercio internacional. Todo esto conlleva una armonía en el derecho comercial internacional. Cuando hay vacíos en los sistemas jurídicos de orden nacional, los cuales solo dan respuestas a las relaciones internas y no a las transnacionales.